Padre que estás en el cielo, lee estas peticiones, Señor, y las que traen en su corazón cada uno de los hermanos. Que tu misericordia nos alcance, que tu misericordia nos arrope, que haya bendición según la necesidad a cada uno, a los dadores alegres, los que cooperan, todos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que recibamos tu bendición plena, Señor, en el nombre de Cristo. Amén, amén. Algunas actividades que están realizando, usted sabe, se pide alguna contribución para los alimentos que se dan. No es que se estén cobrando. Ya están diciendo por allá afuera que se está cobrando las entradas. No, son los mínimos gastos de comida. En todos lados sucede eso. Así que lo que nos interesa más que la comida es los temas de profundidad espiritual que queremos tratar a nivel de los hermanos. Y queremos que usted venga porque son temas de mucha actualidad. Siempre son de actualidad lo de casamiento, ¿verdad? Y de actualidad lo de la guerra. Ahora se está recrudeciendo y creo que va rumbo a lo que la Biblia dice, pero venga a oír esos temas. Vamos a abrir la escritura. Me llamaba la atención este día leyendo la palabra de Dios. ¿Cómo es que el que hizo la boca, fíjese bien, el que hizo la boca, presta boca para hablar? Quería hablarle a Cornelio, no le habló directo, mandó que trajeran a Pedro, pero el que hizo la boca, presta boca. Ahora, ¿cuál será la razón? No es porque no puede hablar, porque él hizo la boca. Es porque es un método. Por ejemplo, a Israel le habla directamente como hombre, en carne. Ahí le prestó la boca al Hijo, pues, el Padre. Ahora, el Hijo presta la boca por el Espíritu Santo a nosotros, para llevar el mensaje. Pero es curioso que al mundo no fue él directo. A Israel sí, pero al resto del mundo fue en boca de sus discípulos. Bueno, todo esto lo digo porque vamos a leer en Gálatas capítulo 2 lo que es realmente el Evangelio. Palabra de Dios, fíjese bien, es palabra de Dios en boca de hombres. Palabra de Dios en boca de hombres. Yo leo capítulo 2, verso 2. Verso 2 y verso, bueno, vamos a entresacar. Dice en el verso 2, pero subí según una revelación para no correr o haber corrido en vano. Hablando Pablo de lo que era el Evangelio para él. Capítulo 1 de Gálatas, ahora en el verso 15, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia usted ya sabe, para predicar el Evangelio a todo el mundo. Pero le pidió, verso 19 del capítulo 2, que muriera a la ley. Muere a la ley y vive para mí. ¿Nota usted eso? Muere a la ley y vive para mí. Y Pablo lo aceptó. Y dice, porque yo por la ley soy muerto. Soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Y lo aceptó cuando dice, ya no vivo yo. Amén. Bueno, pueden sentarse, mis hermanos. Vamos a entresacar algunas cosas ahí que me interesa mucho. Fue a la luz de que cuando el mensaje de salvación llegó a Sodoma, fíjese bien, tampoco llegó al pueblo en boca de ángeles. Es cierto que llegaron ángeles y llegaron a salvar lo salvable y hablaron con Lot y
pero no hablaron con el pueblo en sí. Pero mandaron a que Lot les prestara su boca para salvar más gente. Como que Dios no quiere evidenciarse tanto, pues. Porque no hay otra razón. Él podría hablar directo, ¿no? Él podría abrir su boca, sus labios, y hablar al pueblo. ¿Se recuerda usted que quiso hacerlo con Israel? Dice, suban al monte, yo voy a hablar. Pero cuando ellos oyeron la voz, dice, se amedrentaron, no estaban preparados. Y le pidieron a Moisés que mejor él subiera y que de sus labios de Moisés les llegara el mensaje. Bueno, entonces estamos estableciendo que Dios va a prestar bocas humanas. Ahora el peligro para el oyente es fijar demasiado la mirada en el que está siendo instrumento. Porque puede pasar o que lo idolatre a ese instrumento o que lo menosprecie. En el caso de Lot fue menospreciado porque no tenía la solvencia moral para dar el mensaje y fue menospreciado hasta por sus yernos. Pero puede ser el otro extremo. El otro extremo, Pablo y Bernabé estaban predicando y ya los iban a adorar. Nota usted los dos extremos. Pero, de todos modos, el peligro radica en que se puede perder el mensaje de Dios por el instrumento. Hay que tener cuidado. Por el hecho de que dice, pero si es otro hombre que está hablando. Si fuera Dios. Pero por ejemplo, a Cornelio le hicieron saber que la palabra que traía Pedro no era palabra de Pedro. Entonces lo importante es qué palabra lleva el instrumento, no cómo es el instrumento. Amén. Saúl había caído en pecado y estuvo profetizando toda una noche de parte de Jehová. Y decían, Saúl, si ya lo conocemos. Y se iban de largo. Se perdieron toda una noche de voz de Dios por el instrumento que estaba siendo empleado. Entonces, tengamos ese cuidado. Aquí en la carta a los Gálatas, lo importante esta mañana es que Pablo imprime en todo su mensaje que no es evangelio de él. ¿Nota eso? Que es un evangelio traído de fuera de la tierra. Mire, tan fue traído fuera de la tierra que a Pablo lo escogieron antes de nacer. Ahora eso es muy importante. ¿Cómo son estas contradicciones? No es la palabra, paradojas. Que un Pablo que viene a la tierra ya es escogido, fíjense, desde el vientre de su madre. Y sin embargo empieza arrastrando cristianos. ¿Qué le parece? ¿Ese no era el plan? Si lo habían llamado desde el vientre de su madre, quiere decir que él nació programado para servir a Dios. Pero como tuvo una vida, diríamos, de preparación, tuvieron que reprogramarlo porque alguien lo alteró. Fíjese. Bueno, vamos a repetir eso porque es una función muy interesante. Se parece a la de Sansón. Nace Sansón y falla. Ponen a Adán y falla. Ponen a Eva y falla. Ponen a Israel y falla. Miren. Entonces en este caso ponen a Saulo. Nació Saulo muy inteligente, muy bien dotado. Era un elemento especial, diríamos. Y lo ponen en el mundo. Ahí está, nace el muchachito en medio de unos fariseazos de primera marca. Mire dónde nació. Pero si lo había escogido Dios,
para que le sirviera y nace en medio de dos fariseos, hermano. Pues si fueran planes humanos, yo lo hubiera hecho nacer en un hogar cristiano, en donde papá y mamá fueran elevadísimos espiritualmente para que prepararan al muchachito, ¿verdad? Sin embargo, no nace ahí. Nace en medio de dos religiosos. Esto es para hacer énfasis, hermano, que no es papá ni mamá que te va a heredar el evangelio. ¿Cuánta gente se da cuenta de repente, hermano, que papá y mamá son piadosos, quieren que él sea piadoso, que sea seguidor de Cristo, y no lo logran? ¿Y cuántos cristianos de altura a lo Pablo? Los ha habido, ¿no? Pero no ha nacido en un hogar exactamente piadoso. Diríamos nosotros, Pablo perdió, entre comillas, perdió 17 años de su vida por estar ahí en un hogar religioso. Heredó lo religioso de su hogar, andaba con los religiosos, se hizo igual que querían sus padres. Pero como el evangelio no es así como se recibe, como el evangelio no se mama, Dios lo tenía preparado y mandó a Jesús y lo estaba esperando en una esquina del camino de Damasco. Ahora, qué maravilloso, qué precioso, que va a prestar una boca. Jesús me va a perdonar lo que voy a decir ahora. Qué boca, ¿verdad? ¿No era la mejor boca? Si respiraba amenazas, si blasfemaba contra el evangelio, si decía barbaridades, él lo que menos quería era a Cristo. Lo que menos deseaba era a Jesús. Y entonces tenemos que no es el plan de Dios el plan del hombre. ¿Quién sabe si aquí en esta mañana, en este auditorio o en el auditorio radial donde estén, allá en el mezanín abajo, más abajo, esté aquí alguien que vino solo por venir y está mirando para todos lados, ni siquiera le interesa el mensaje, o está dormido tal vez, y ya es llamado, ya lo están esperando aquí esta mañana. Aleluya. Ajá. Bueno, pues a los que estén así, a ellos me dirijo. Porque siempre va a haber gente desinteresada, hermano, que tiene que estar en la iglesia porque tiene que estar en la iglesia. Pero hay quienes ni se han dado cuenta que los escogieron ya. Ni siquiera lo desean. Fíjese que si algo le caía mal a Saulo, era que hablaran que Jesús era el Mesías. Jesús el Mesías, no. Y oía tanto eso. Y él se había preparado en la universidad de no sé dónde, que dijo, denme poder, cartas de poder, y yo voy a acabar con esos farsantes cristianos. Y que si no lo para Jesús, acaba con todos los discípulos de Jesús. Lo que yo le quiero decir, hermano, que el evangelio es completamente ajeno a un plan humano. No importa qué camino recorra la persona. No importa que vaya a donde no debe de ir para buscar a Dios. Yo le podría dar ejemplo de muchos hombres de Dios que fueron maravillosamente usados, que fueron a buscar a Dios donde menos estaba Dios. Y de todas maneras, vueltas que dieran, Dios los encontró.
Aleluya. No voy a mencionar esos nombres por no lastimar agrupaciones. Pero usted puede imaginar lo que es un Dios planeando con todos los elementos a su alcance, porque es todopoderoso, para coger una boca, unas manos y usarlas. ¿Cómo no lo va a poder hacer si Él lo hizo todo eso? Y ni siquiera contó con la opinión del fulano, sino que de repente cae Saulo. No sé cómo irá a caer usted si está aquí, y va a sentir que le ponen otra dirección. Mire, le voy a poner un ejemplo bíblico para no molestar a ninguno. Allá va Eliseo a su trabajo. Parece que le abundaba el trabajo, buenas tierras, lo mejor de material de arar de aquel tiempo lo tenía él, 12 bueyes, no sé cuántos, mire qué aradito era eso, y sus tierras. Y pasó Elías por ahí. Bueno, a Elías sí le había dicho, Señor, ese que está ahí arando, mira, ese es tu sucesor. Y ella dice, pero si está arando, Señor, él no le interesa el evangelio, no le interesa nada de esto. Pásale el manto. Aleluya. Y estaba Eliseo arando, le producía buenas ganancias. Generalmente el Señor llama gente ocupada, no gente desocupada. Generalmente hay excepciones que él hace, ¿verdad? Pero él coge gente así. Entonces Eliseo estaba tratando de arar bien cuando le pasaron un manto ahí. Y dijo, sí, pero espérame. Yo no te he dicho nada, le dijo Elías. Y ya el Espíritu de Dios lo marcó. Y a ti a lo mejor ya te marcaron. Ojalá te hayan marcado ya esta mañana. Muchas veces he dicho lo que me sucedió a mí cuando yo me convertí. Perdone que emplee mi ejemplo, un minuto nada más. Yo iba a burlarme esa noche de la reunión. Adentro, porque no tenía el valor de hacerlo afuera. Pero adentro decía, ay, ya están aquí. Pero he querido ir al orador, ¿verdad? Que había llegado esa noche de fuera del país. El Señor prestó una boca en la Argentina y la trajo aquí. Cuando yo sentí, ahí estaba, hermano. Pero, ¿qué le quiero marcar con esto? No era mi plan. Si alguien me hubiera dicho 8 días antes, ya te tienen marcado, si yo recuerdo cuando mi padre me dijo, ¿y no querrías estudiar en un instituto para ser pastor? ¿Qué? No. Lo último que sería ser pastor. Y es lo último que estoy haciendo. Aleluya. Me dieron gusto. Bueno, quiere decir que si usted cree que lo que se predica en los púlpitos que Dios levanta es palabra humana, está perdiendo su tiempo. Aunque no tanto, porque lo van a coger con palabra o sin palabra. Si está ya en la lista, hermano, lo están recorriendo la lista, ya le va a llegar el airecito ese con remolino. Bueno, ahora usted note, Pablo está diciendo en Gálatas, el evangelio que yo les predico, no lo aprendí de hombre, porque me apartaron desde el vientre de mi madre cuando no sabía los idiomas humanos. ¿Ya se fijó? A mí me tienen ya apartado, alumno de Cristo, discípulo del Señor. Todavía no sé el idioma que tengo que hablar. Inclusive en el vientre de la madre no se sabe si va a ser hombre o mujer. Y ya lo tenían enmarcado. Ahora ya lo demás es trámite, que le enseñaron esto, que le aclararon lo otro, que fue con los apóstoles. Pero ya lo tenían marcado del vientre de la madre. Ahora él empieza a recibir el evangelio. Y dice que le revelaron. Y miren lo que es el evangelio. El evangelio es la revelación de Jesucristo adentro de nosotros.
Me revelaron a su Hijo, dice, en mí. Entonces el Evangelio no es un ratito en un templo. Entonces el Evangelio no es una pieza oratoria. Entonces el Evangelio no es transmitir verdades nada más, sino que es revelación de una persona adentro. Por eso no se puede quitar en ningún momento. Por eso usted es cristiano, usted es discípulo de Cristo, en la noche, en el día, bañándose, acostado, parado, en el trabajo. Usted no es cristiano solo cuando levanta la mano. Usted no es cristiano solo el domingo a estas horas. Usted es cristiano porque le revelaron una persona adentro. Aleluya. Y a donde quiera que vaya, va con usted. Y se sale esa persona por la boca. Tal vez quiere usted hablar de otra cosa y va a parar a hablar de esa persona. Por eso el cristiano verdadero, que ya no vive él, es aburrido para los suyos que no están en la línea. Pobres los esposos, las esposas que se casan con un verdadero cristiano. ¿Sabe por qué le digo pobre? Porque van a oír de Cristo todo el día. Y le van a decir al marido, ay, no tenés otro tema. Se van a aburrir, hermano. A menos que le revelen a ellos también esa persona. Pero el problema, por eso fue que Cristo dijo, el problema que se arma en los hogares tales es que si solo fue uno el que se le reveló, ¿qué hace el otro? Generalmente se va, se separan. Eso Cristo dijo, yo traje espada, voy a poner a unos contra otros, no porque quiera ponerlos, sino porque unos van a coger la verdad y los otros no, y se van a poner unos de un lado, otros del otro lado, a dar la guerra, hermano. Solo en la iglesia querés estar, llévate la cama, llévate todo y los echas. ¿Que les ha pasado a ustedes, no? ¿Qué cosa seria es eso? Ahora, Pablo, desde luego, cuando cae en el camino de Damasco, estaba escogido, estaba señalado, no le habían enseñado nada, cayó. Bueno, ya conoció a la persona. Ahora ya no podía ser el mismo. Ahora tenía que botar las enseñanzas de 17 años de discipulado farisaico. Ahora tenía que tomar la nueva doctrina, ¿no? Pero sobre todo tenía que vivir de otra manera. Yo le decía a unos hermanos platicando, si tiran una red en el mar o en un río y cogen una cantidad de peces, o pescados serían ya ahí, ¿verdad? Y los sacan a la playa, empiezan a hacerse así los pescados. ¿Qué quieren los pescados? Usted no tiene que preguntar para adivinar qué quieren los pescados. Agua quieren. ¿O no? Esa como agonía que les coge. Cuando está el anzuelo, pues por el anzuelo. Pero cuando es red, ¿por qué están ahí? Porque quieren salirse de la red y volver al agua. Ahora, pez que se sienta bien fuera del agua, no es pez. El que tenga oídos, oiga. ¡Aleluya! Levante su mano si está de acuerdo conmigo y diga amén. Gloria a Dios. Dice amén. Fíjese bien en eso. Usted va a ver gente, hermano, que lo mismo se siente en el mundo que aquí en el templo. ¿Será pez? Permítame el privilegio de la duda. El pez anhela su propia vida que le dieron. Aleluya. A menos que sea ballena. Puede ser ballena, ¿no? La ballena es mamífero dentro del agua. Y lo que hace es que se da una zambullida cogiendo suficiente oxígeno afuera y se mete una zambullida, pero aguanta hasta que se le acabe el oxígeno. Y luego sale y pega otra respirada y se va para abajo. Pero el pez, ¿a qué va a salir afuera?
Ahora, óigame, sí, a veces los sacan o a veces salen, pero ¿cómo están afuera? No aguantan. El que aguante afuera y todavía se ríe, no es pez. Solo los hijos en la pocilga regresan. No regresan los otros que están ahí. Sí, Señor. En las pocilgas hay empleados, hay trabajadores, marranerías. Ellos están ahí, ahí es su medio, ¿no? Y por no decir los animalitos que están ahí. Pero el hijo, que no era para ese trabajo y que no tiene nada que estar haciendo ahí, ese suspira por regresar. Aleluya. Pero dejemos un poquito ahí al tal. Vamos con Pablo para entender esto. El evangelio que yo les traigo, no me lo enseñaron los hombres, dice. Fue revelado y fue enseñado por el Señor. De tal manera que cuando Pablo hablaba el Señor prestando la boca de Pablo. Yo no sé por qué tanta bulla con que es que son hombres los que predican, pero si ese es el plan de Dios. El plan de Dios no fue que fueran ángeles. El plan de Dios no fue que fueran inmaculados santos que nunca han pecado, hermano. El plan de Dios fue que fueran a lo Lot, a lo Noé. Gloria a Dios, que por eso estamos aquí. Fuimos a saber a dónde, a parar a saber a dónde. Imagínese usted ya marcados, señalados, predestinados, traídos de parte de Dios. Sin embargo, viviendo una vida desagradable a Dios. ¿Y por qué no bajaba el Señor y nos paraba? ¿Y por qué mire lo que hacía el Señor? Nos protegía, hermano. Y si alguien nos iba a quitar la vida allá en la pocilga, Él evitaba por medio de algún milagro que le... Pero no lo sacaba todavía. Por eso yo le decía en esta mañana que pueda ser que haya en el auditorio radial o aquí alguien que lo va a traer ahora y que no lo había traído todavía. Y a lo mejor vino como creyendo que era casualidad. Bueno, ahondemos más. Dice Pablo acá: yo fui apartado desde el vientre de mi madre, Él me llamó por su gracia para revelar Dios a su Hijo, para que yo le predicase, dice, capítulo 1 de Gálatas, verso 15 y 16, para que yo le predicase. ¿Qué le tenía yo que preguntar a hombre? Dice, yo no tuve que irle a consultar a nadie, porque fui a consultar con los que creía que sabían el evangelio pleno y no me dieron nada, dice. Y se está refiriendo a los apóstoles del Cordero. O sea que le están revelando algo que los apóstoles del Cordero todavía no lo tenían. Fíjese bien, quiere decir que el evangelio es gradual y la revelación es gradual. Por eso es que Pedro le costó entender a Pablo. Y el Señor tiene ahora en la tarea de prestar bocas nuevas. Tal vez no para nuevas cosas, sino para cosas olvidadas, enterradas, empolvadas, verdades que debieran de estar luciendo ahora y están completamente soterradas. Dios sigue hablando. Dios tiene su boca para hablar. El Espíritu Santo no necesita boca de humano para hablar. Usted sabe que se le puede oír la voz. ¿Cuántos creen que se le puede oír la voz al Espíritu? No muchos, pero sí bastantes. La Biblia da testimonio que se puede oír la voz del Espíritu Santo. Y no me estoy refiriendo por dones. Esas son bocas prestadas por el Espíritu Santo.
Yo me estoy refiriendo a voz audible, como cuando dice, dijo el Espíritu Santo a Felipe, acércate a ese carro. Eso no fue por profecía, hermano. Esa fue la voz. Y dijo el Espíritu Santo a Pedro, esos que te buscan ahí, yo los he mandado, ve con ellos. Eso no fue por interpretación de lenguas. Entonces Dios tiene boca a través del Espíritu Santo también. Sin embargo, presta boca al Espíritu Santo. ¿Qué es si no prestar boca humana? ¿Dar mensaje en lenguas? Y hay quienes creen que Dios ya no habla, pues hay que suprimir a todos los que hablan en lenguas. Y hay que suprimir a todos los profetas. Y hay que suprimir ministerios. Si Dios ya no habla hoy, solo aprendamos a leer. ¿Para qué oír otra cosa? Si Dios ya no hablara hoy, ¿qué necesitaríamos del hombre? Nada. Mejor que nos ilumine el espíritu la letra. Pero aparte de que pone una letra, y aparte de que presta boca, y aparte de que tiene ministerios, habla hoy. Un amén de todos los que creen que habla hoy. Habla hoy. Dice, y esto es muy precioso. Yo voy a hacer que el Espíritu Santo os recuerde todo lo que Cristo dijo. Ya le voy a poner un ejemplo. Por eso es que algunos se confunden y creen que todo lo que Cristo dijo es todo lo que está escrito que dijo. Pero no está escrito todo lo que dijo. Entonces el Espíritu Santo va a recordar cosas que Cristo dijo, pero que no están escritas. Por eso fue que Pablo dijo, como dijo Cristo, más bienaventurada cosa es dar que recibir. Busque el versículo. A ver dónde está. Busque usted dónde está que Cristo dijo eso y que lo escribieron. ¿Y cómo lo supo Pablo? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso es que usted leyendo la Biblia, la letra, lo escrito, usted de repente siente que le están diciendo más que lo que está ahí. Usted puede leer entre líneas. Porque hay un Espíritu Santo que le está diciendo algo más. Por eso es interesantísimo este libro. Fíjese que tuviera usted que leer lo mismo todos los días, lo mismo todos los días. Usted lee la misma frase y el Espíritu Santo le dice... Es más, el Padre no solamente revela para decir una verdad teológica, sino que revela para dirigir. Le dice a alguien, vete para allá, habla con fulano, aunque no oiga la voz. Le voy a poner un ejemplo. Aquí está en Gálatas, capítulo 2. Sentía deseos Pablo de ir a Jerusalén. Y sentía deseos de ir. Y deseos de ir. Y dice que subió a Jerusalén, o a no sé dónde. No dice aquí a dónde. ¿Ve? Por o según una revelación. Entonces quiere decir que el Señor quiere manejar ministros o ministerios que les lleve de acá para allá, de allá para acá, por revelación. Y el Señor tiene medios tan maravillosos que cuando nosotros vamos por nuestra cuenta, porque se nos va la mano, vamos para allá, dice, como que el Señor quiere que yo vaya a Shela, dice. Coge para Shela. Porque Él confunde siempre su deseo con el de Dios. Y Pablo dijo, yo como que quiere el Señor que yo vaya a Asia. El Señor no dijo nada. Preparó sus bártulos Pablo, fue a la camioneta que iba para Asia, pagó el pasaje, esperó. Y ya que iba de camino, lo paró. Entonces Él envía y para.
¿Qué le parece? Y como no entendió Pablo a la primera, que fue la voz de Cristo, dice, la intervención de Cristo. Entonces dice, después lo detuvo el Espíritu Santo. Fíjese, hermano, los tres elementos de la Trinidad ocupados en parar al pobre Pablo que andaba dando tumbos allá abajo. Y cuando se quedó sin saber a dónde ir, porque lo había detenido el Espíritu Santo y el Espíritu de Cristo. Entonces se quedó como quien dice, bueno, Señor, si no quieres que vaya a Asia, me siento, pues, ya no puedo moverme entonces. Y entonces le dio la visión de ir a Europa. El Padre. Y coge para Europa, dice, bueno, seguramente me iba a ir mal allá en Asia. Me voy a ir a Europa, ahí me va a ir bien, porque Dios me manda. Y cae y lo meten a la cárcel. ¿Nota la necesidad de la guianza? Para no quedarse perplejos. Por eso fue que Pablo, como estaba seguro que lo había mandado Dios a Macedonia, a Europa, entonces dice que al caer en la cárcel, dijo, no, si yo sé quién me mandó aquí. Él no me mandó para esta carcelita, ¿qué? Si me mandó aquí, a algo me mandó. Y usted sabe que hasta terremoto fabricó Dios ahí esa noche. Porque el otro no le atribuyó despropósito. Más bien se puso a alabar y a cantar y estaba en el cepo. Es importante esto. Esto es demasiado importante. Que el evangelio en el cual usted ha creído y yo he creído, no sea un evangelio humano, de reglamentos humanos, de teorías humanas, de ocurrencias de hombres. Por eso es que hay tanta variedad de evangelios que no son evangelios, porque son modalidades humanas. El evangelio es este, hermano. Por eso dijo que sería juzgado el hombre, según el evangelio que a Pablo le revelaron. 2:16 de Romanos. ¿Qué hay por ahí, por allá, por saber dónde? Puede ser. Este es. El otro puede ser y puede no ser. Este ya está seguro que es. Usted cree en la palabra de Dios, ¿verdad? Muy bien. Es más todavía. Dice que en las congregaciones de este evangelio revelado, tenga cuidado, se infiltran falsos hermanos. Y se lo voy a leer para que vea que no es ocurrencia mía. Verso 4 del capítulo 2 de Gálatas. Y dice que él llegó y le estaban obligando a hacer ciertas cosas, le estaban diciendo, dándole reglamentos judaicos, un legalismo absurdo. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Esa gente que cree que la santidad es un chorro de reglamentos que ni el que está juzgando los cumple. Entonces tenemos que ser liberados de eso. Muertos a la ley, hermano, a reglamentos humanos. Usted no va a traer ritos a la gracia. Usted no va a traer agregados y esencias de hombres que pasan con la moda en un evangelio revelado. Usted no va a vivir a la manera de la tierra. Usted tiene que irse adaptando conforme la revelación va creciendo al evangelio del cielo. Pero tampoco exija, así como no lo espera en usted mismo, cambiar de un día para otro. Hay gente que se vuelve muy exigente, hermano. Ayer nació y quiere correr 100 metros planos. Y hasta maratón. Se va creciendo poco a poco. Y tenemos que ir al paso de los que van creciendo menos para ayudarlos. Entonces el evangelio revelado, para uno es una revelación luminosa por su tiempo, por la profundidad en que se ha metido. Para otro es agua muy, muy quieta. Para otro es menos, para otro menos todavía. Y juntos tenemos que congregarnos para crecer. Por eso usted no le puede exigir lo que le exige a otro maduro, no se lo puede exigir a uno
a uno tierno. Yo estoy tratando de llevar a usted la idea del mismo Pablo. Dice, yo fui llamado por la gracia, pero fui llamado por la gracia no para seguir pecando, sino que yo fui llamado para que la ley ya no me acusara. Pero para que la ley ya no me acusara, tenía que morir a la ley. Y le voy a explicar. Si la ley, bueno, vamos a ponerlo, el ejemplo más claro que la Biblia pone, que es la viudez. Dice, la mujer está sujeta a su marido, a la ley de su marido. Es decir, que el marido la puede celar, la puede mantener en orden como cabeza que es. Pero si el marido se muere, libre es de la ley del marido. Perdone que se lo diga, pero ya puede pasar con el otro que se casó frente a la tumba del marido y el marido ni se mueve. Y eso que era celoso, ¿eh? ¿Qué pasó? Se murió. Se murió. Sencillamente. Ni siquiera parpadea, hermano. Y allá va la señora, no, es decir, con su otro hogar. Y ese es el ejemplo que pone Romanos. Entonces dice, de igual manera, si morimos a aquel marido, la ley, ahora podemos ser de otro, que se llama Cristo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pero si estuviera viva la ley, te acusaría. Si no estuviera bien muerto el marido anterior, dice, ¿qué estás haciendo, mujer, en que saque de la cabeza de la tumba? Te acusaría. Pero no te puede acusar porque ya se cortó eso. Entonces ahora la ley no te puede decir nada porque ya eres de otro. Pero tienes que morir para ser de ese otro. De otra manera serías adúltera. ¿Qué le parece, hermano? ¿Qué tiene usted con la ley? Ahora que está en Cristo. Ahora que es entero del otro marido. ¿Qué tiene con la ley? Si tiene algo con la ley, no está entera con el otro marido. Por eso es penoso cuando una persona enviudó y se volvió a casar, pero vive pensando en el que se murió. Ni siquiera ligada en el pensamiento. Por eso ahora somos de la gracia. Pero dice Pablo, pero no para vivir como querramos, porque ahora que somos de la gracia, como morimos a la ley y somos del nuevo marido, vive el nuevo marido en nosotros. Y resulta que el nuevo marido es infalible. Y resulta que el nuevo marido no falla. ¿Está serio esto, verdad? Vamos a ver qué otra cosa tiene Pablo aquí. Dice que es posible, capítulo 2 de Gálatas, verso 14. Es posible que cristianos sinceros y aún con ministerios estén errados en su andar. Lo voy a leer. Cuando vi que no andaban, y era Pedro uno de ellos, y Bernabé, que no andaban sino en simulación, no andaban rectamente, conforme a al verdadero evangelio. Dije a Pedro, mire, ¿quién puede dudar que Pedro no era cristiano? ¿Quién puede dudar que Pedro no era apóstol? Y sin embargo, hubo que corregirle el camino. Eso quiere decir que gracia no es dejar que caminen como quieran, sino conforme al evangelio de la gracia. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Pedro oyó a Pablo, que era más nuevo que él, y le dijo, Pedro, tú has vivido como gentil desde que conociste la gracia. ¿Y por qué estás haciendo judíos a los gentiles si tú te volviste gentil de judío? Fíjese qué argumento le puso. A Pedro no le quedó más, dijo, tenés razón, Pedro o Pablo. Ahí sí que tenés razón.
soy un hipócrita. Perdón, Señor. Y se cambió. Por eso es factible corregir a los hermanos. Pero los ministerios, es factible decirle a alguien su error doctrinal o lo que usted quiera. Es factible. Y no va a decir alguien, yo también soy apóstol y soy esto. ¿Quién me pueden corregir? ¿Cómo no lo pueden corregir? Si ministerio en una persona cristiana no quiere decir infalibilidad, ni quiere decir que ya es perfecto. Tener la humildad entre los ministerios de corregirse. Ya no digamos las ovejas, hacia los ministerios. Esta mañana estamos hablando de algo práctico, no estamos hablando de escatología, hermano. Estamos hablando de algo práctico que usted y yo tenemos que vivir. Ahora voy al meollo del asunto con el que vamos a cerrar, redondear el tema. Gálatas 1:11. Os hago saber, hermanos, qué hermoso es entender que el evangelio no es de nosotros. Os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Yo le estoy predicando aquí esta mañana conceptos bíblicos que yo mismo me encontré con ellos. Yo no los tenía, así que no le estoy transmitiendo algo mío. No le estoy diciendo usted tiene que vivir a esta manera como yo le estoy diciendo, no, hermano. Yo paso y viene otro, pasa ese y viene otro, pero te tiene que decir lo que Dios dice. Entonces acá dice, yo no lo recibí de hombre. Entonces, ¿cómo lo recibió? Lo que había recibido de hombre era el legalismo de Gamaliel. Lo que había recibido de hombre era una manera de hebraísmo, un evangelio judaico, una buena nueva judaica, que era una serie de reglamentos humanos, bien entendidos o mal entendidos por Gamaliel, el mejor maestro de Israel en ese tiempo. Pero ahora dice, porque ya habéis oído qué conducta yo tenía, dice, pues esto yo no lo recibí, la nueva conducta, yo no la recibí ni la aprendí de hombre, verso 12, sino por revelación de Jesucristo. Oiga lo que voy a sentar esta mañana como verdad bíblica. Irrefutable, hermano. Si usted tiene, y la parte que sea, de un evangelio humanizado, humanista, con conceptos humanos, que usted está obligado, según ellos, a cumplir, no puede repetir las palabras de Pablo, que usted no recibió el evangelio de arriba, sino un evangelio mezclado. ¿Por qué? Porque el mismo Pablo, que era el perito arquitecto de la iglesia, el que iba a llevar las verdades al mundo de este evangelio único, Pablo, no lo aprendió por medio humano. Entonces, en la medida que nosotros entendamos lo que Pablo recibió, tendremos un evangelio puro, hermano. Fíjese que dice Pablo, imitadme a mí. Si solo se hubiera quedado ahí, imitar las costumbres de Pablo, las palabras de Pablo. Y eso no es lo que está diciendo. Es lo que está diciendo, es aprender, imitadme a mí en lo que yo imito. ¿A quién? A Cristo. Entonces, como quien dice Pablo, tomen de mí lo que yo recibí de Él y olvídense de Pablo. No nos pueden acusar de paulinos a nosotros, porque no estamos imitando al hombre Pablo, sino estamos viendo la boca de Pablo, que le dieron un evangelio 100% revelado. Gloria sea su nombre. Yo lo creo, hermano. Yo levanto mi mano derecha, yo creo eso. Yo creo que cuando repito lo que Pablo escribió aquí, estoy en un evangelio revelado. Y yo creo eso firmemente.
Por eso a él y no a otro apóstol lo nombraron perito arquitecto. Yo diría que todos los apóstoles que estuvieron con Pablo, entre ellos Pedro, eran ingenieros del evangelio, que estaban haciendo las estructuras. Pero ¿quién le da la forma al edificio? El arquitecto. Y a Pablo no le dieron el título de ingeniero, sino de arquitecto. Entonces, el que le da la forma, hasta los detalles, que no se los dio a los ingenieros, es Pablo. Y Pablo se esfuerza en decir, miren cómo yo vivo, miren qué es lo que yo digo, miren qué es lo que yo hago, pero recuerden que soy humano, pero sí vean lo que me revelaron y vívanlo, porque van a ser juzgados. ¿Quiere leer Romanos 2:16? Porque vamos a ser juzgados. Hasta que lo halle voy a decir, hállelo, hermano, en su Biblia. Romanos 2:16. Porque al final de esta jornada, cuando Cristo regrese, hermano amado, usted y yo va a ser juzgado no según las peroratas ni los discursos que haya dado en el evangelio, sino que va a ser juzgado según aún en lo secreto, dice, que usted vivió por el evangelio que le fue revelado a Pablo. ¿Alguien lo lee, por favor, de pie por aquí cerca? Oiga eso, mi evangelio, dice Pablo, quiere decir que él tenía uno. ¿Ah? ¿Tendría él un evangelio? Le llama mi evangelio al evangelio que le revelaron. Gloria a Dios. Entonces, el evangelio que agregó algo nuevo a la revelación de Jesucristo, porque él continuó revelándolo por Pablo. Fue Pablo, hermano. Pablo fue el que les dijo a los hermanos por primera vez, va a haber un arrebatamiento de gente viva. Fue Pablo el que les dijo, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Fue Pablo el que dijo que iba a haber un trompetazo que levantaría a los muertos. Y nosotros estamos en un evangelio revelado, como el de Pablo, porque no hay dos. Ahora haremos muy bien en entender el principio, hermano, no el método solamente. El principio es, sea Pablo, sea Apolos, sea quien sea tu ministro. Óyelo bien, no lo tomes como modelo. No hay aquello de yo soy de Pablo y yo soy de Apolos, porque luego dice abajo, ¿acaso murieron ellos por ti? ¿Soy de quién? Ah, pero entonces ¿para qué sirve Apolos y para qué sirve Pablo? Pues sirve nada más para que nosotros veamos lo que le revelaron a ellos y lo vivamos. No necesariamente que hagamos lo que ellos hacían, hermano. Imagínense que Pedro andaba viviendo como judío, entonces usted tendría que vivir como judío. Y luego a Pablo, a saber qué problema, ahí se rapó una vez, como un voto, a raparnos todos. Yo no me rapo. ¿Por qué? Porque esa no es la revelación del evangelio a Pablo. Pablo sabía lo que estaba haciendo en su tiempo de transición. Sabía lo que hacía para no ofender a los judíos. Pero el evangelio que salió del telar del arquitecto es un evangelio totalmente revelado, que no tiene que ver con la ley. No tiene nada que ver con la ley. La ley solo te acusó y te trajo a Cristo. Media vez te dejó en Cristo, se despegó como el andamiaje de un edificio que se bota cuando el edificio se termina. Usted no ve que se esmeren en los andamios, hermano, porque los van a botar. Se esmeran en el edificio. ¿Qué tal que dejaran los andamios pintados también con el edificio? Eso se cae, eso se queda. Es como el cohete que tiran por etapas. ¿Acaso se van la fuerza de las otras etapas se va para arriba? Ese se va cayendo y no se puede decir que no sirvió.
pero no va a servir después. Entonces esta mañana, si usted quiere saber, hermano, yo lo dije una noche y quiero repetirlo. Si usted quiere saber en qué evangelio se para, en qué evangelio está usted, haga lo que Dios ordenó a Moisés y a Noé. Averigüe si el arca en el que está metida, en la que está metido, tiene las medidas de Dios. $50 codos para acá, tanto para allá, una ventana, una puerta. Así, mira, fueron precisas las instrucciones. Y que alguien dijera, ay, yo no estoy seguro si este es el arca usted. ¿Será esta el arca que me va a salvar en el diluvio? Pues solo cuéntese, mire si están las medidas de Dios. Y si está Noé que recibió la revelación, si están los otros ahí. Hay gente que anda loqueando, man, la gente anda loqueando. Ya no sabe uno dónde está la verdad, porque no tienen las medidas. Pero si tiene las medidas, no es cuestión de lugares, no es cuestión de edificios, no es cuestión de montes, es cuestión de que usted tenga la revelación, sea directa para usted o por bocas prestadas de Dios. A mí me dijo una vez un ministro, es que a mí no me ha llamado el Señor, me llamó un ministro, otro ministro. ¿Puede el Señor utilizar a otro ministro para llamarte? Así como presta boca para hablarte y que no es la boca de Dios. Pero ten cuidado de quién está a bordo. Si huele a azufre, ya sabes de dónde es. Si no se puede poner gorra porque le saltan unas cosas aquí, ya sabes quién es. Aleluya. Porque el ministro debe ser fiel para que sea aprobado por Dios. Y no le ponga mucho la mirada. Ay de aquel que haga ídolos de los hombres. Ahí está Pablo y está Bernabé. Y estaban haciendo maravillas, hermano. Que hasta los paganos que pasaban ahí se quedaban viéndolos. Y entonces así que terminaron de hablar y de hacer maravillas, les pusieron unas guirnaldas, ya los tenían en una anda preparada y ya los iban a cargar. Y ellos rasgaron sus vestidos y les dijeron, no, a pesar de lo que ustedes vieron, nosotros somos hombres como ustedes. No se fijen en nosotros. Cuando levantaron aquel cojo, se recuerda que dice en Hechos, ¿por qué ponen la mirada en nosotros? Como que si por nuestro poder hubiera sido levantado el cojo. Ese cojo fue levantado por el poder del que ustedes crucificaron. Un aplauso para el Señor de la gloria. Aleluya. Estas son instrucciones prácticas para el evangelio. A la noche venga por escatología que vamos a ver. No falte. Cierro. ¿Puedes tú decir que tu evangelio es revelado? Ah, hermano, fíjese que a mí me lo predicó fulanito y sutanito. Sí, pero es revelado lo que te predicaron. Porque ¿a cuánta gente se convertiría en el ministerio de Pablo? Pero ellos no eran del evangelio de Pablo, eran del evangelio que el Señor le reveló a Pablo. Entonces en esta mañana la pregunta es bien clara, no si te habló algún hombre, algún ministro, estoy seguro que no fue un ángel, pero ¿es revelado el evangelio? Ese es el punto. El punto es que ese ministro pueda hablar lo que le contaron de allá arriba, sea por otros ministerios que lo acompañan, que lo apuntalan, que le dan la diestra, o sea por revelación directa, o sea porque el Espíritu Santo está prestando la boca del tal. Fíjese que cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio, se pusieron todos ahí a oír y le dijeron, habla, porque el Señor nos dijo que era la palabra de Él, palabra de Dios la que tú traías. O sea, le están diciendo, ya sabemos que lo que vas a decir
no es palabra tuya, así que háblalo. Los mismos que no se habían convertido le estaban diciendo eso a Pedro. Y Pedro lo confirma. Y Pedro dice, sí, porque yo no hubiera entrado acá, a esta casa gentil, si el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo no me manda. O sea que le ratifica, sí, traigo palabra de Dios. Y el que se convierta aquí va a tener todo el paquete. Y el que no se convierta, aquí se va a enfrentar con el Señor. Y empieza a caer el Espíritu Santo y los bautiza y salen hablando en lenguas y hasta profetizando, hermano. Levante su mano derecha al cielo, hermano. Si usted cree que esta es palabra de Dios, evangelio de Dios, sea quien sea el que lo predique, sea quien sea, media vez el Señor lo haya llamado para revelarle a Cristo, tome la palabra de Dios